Les habla Kirtop y esto es el top 100 de los hallazgos más inusuales que la ciencia no puede explicar. Esferoides de piedra con una antigüedad de 1.400.000 años. En la década de 1960, los arqueólogos en el norte de Israel descubrieron un hallazgo inusual, casi 600 esferas de piedra en un sitio que data de hace 1,5 millones de años. Un análisis reciente de 150 de estas esferas mostró que fueron creadas por nuestros antepasados. Este descubrimiento sugiere que los seres humanoides de antes buscaban crear simetría y estaban interesados en el trabajo artesanal. El uso de tecnologías modernas permitió medir con precisión los ángulos y la curvatura de la superficie de las esferas, así como determinar su centro de masa. El análisis mostró que los esferoides representan una tecnología compleja, que evidencia las altas capacidades cognitivas y habilidades de los primeros humanos achelenses. Parecerían simples bolitas de piedra, pero ¿cuántas cosas pueden contarnos sobre nuestros antepasados? Hace 1,5 millones de años, nuestros antepasados tenían formas de pensar y necesidades completamente diferentes, por lo que la creación de artefactos como estos en aquellos tiempos se consideraba un gran logro. La espada del faraón Ramsés II. Los arqueólogos están haciendo hallazgos cada vez más frecuentes en el norte de Egipto. Recientemente, allí se descubrió la espada del faraón Ramsés II. Las excavaciones se llevaron a cabo en la provincia de El Buhaira, donde se encontraron bloques arquitectónicos, que alguna vez formaron parte de cuarteles militares y almacenes de armas. Además de esto, también se encontraron pertenencias personales de los soldados de esa época. Este hallazgo confirma la importancia del fuerte El Abqain como un punto clave del ejército egipcio. La espada encontrada está hecha de bronce y tiene una inscripción con el nombre de Ramsés II. También se encontraron armas, amuletos, artículos de higiene y el entierro de una vaca. Ramsés II, quien gobernó por más de 60 años, es considerado uno de los faraones más grandes de Egipto. La destrucción sobrenatural de Mohenjo-Daro. En 1922, un oficial del Servicio Arqueológico de la India, junto con un monje budista, fue a una zona que resultó ser un monumento religioso. En lugar de túmulos de barro y piedras, en el lugar de Sindh, en el territorio actual de Pakistán, se descubrió una ciudad entera de la Edad de Bronce con una cuadrícula de calles, un sistema de drenaje y baños con descarga de agua. La ciudad era parte de la civilización Harappa, que alcanzó su apogeo hace 5.000 años y que dejó de existir alrededor del año 1900 a.C. El túmulo de los muertos es el legado de una de las civilizaciones más antiguas. Los habitantes de Mohenjo-Daro no eran inferiores a Egipto ni a la antigua Mesopotamia. En algún momento esta región estuvo habitada por unas 35.000 personas, pero los arqueólogos solo han logrado encontrar 43 esqueletos, que se han conservado hasta nuestros días. La desaparición de la ciudad fue misteriosa, pero en 1977 un investigador británico descubrió pruebas que indican que la causa fue una fuerte explosión. Las piedras fundidas y los esqueletos calcinados permiten suponer que los habitantes de Mohenjo-Daro murieron instantáneamente. En 2014, un doctor en mineralogía realizó una serie de análisis y pruebas, lo que permite afirmar la existencia de vínculos entre la civilización harapense y los extraterrestres. Esto lo indica no solo el alto nivel de desarrollo de los habitantes locales, sino también el hecho de que se quemaron a una temperatura de varios miles de grados. Aquí no hay volcanes y no existían tecnologías que permitieran alcanzar tales temperaturas. Hace 10.000 años, en 1900, en el territorio de la actual Suecia, un grupo de adolescentes masticaba resina de abedul de manera similar a como los niños de hoy mastican chicle. Ellos ni siquiera podían imaginar que en el futuro los científicos analizarían sus restos masticados y descubrirían muchos datos interesantes sobre su alimentación, estilo de vida e incluso su salud. 3 pedazos de brea de abedul, que se usaba en la Edad de Piedra como pegamento, fueron encontrados en la década de 1990 en un lugar llamado Husebyklev. El análisis del ADN microbiano en la resina mostró un alto nivel de bacterias asociadas con enfermedades de las encías, como Treponema denticola y Streptococcus anginosus. El estudio de estas muestras mostró que los adolescentes antiguos sufrían de caries y periodontitis, además de que se alimentaban de venados, truchas, avellanas y trabajaban pieles de zorro y lobo. Los científicos también encontraron rastros de aves y otros animales, lo que indica su uso como alimento y el procesamiento de huesos para fabricar herramientas. En Disney, en las muestras encontradas, se detectaron rastros de muérdago, lo que sugiere el posible uso de esta planta en la medicina o como veneno para las puntas de flecha. Este descubrimiento ofrece una visión única de la vida de los cazadores-recolectores en la costa occidental de Escandinavia hace 9.700 años, permitiéndonos conocer su alimentación
y los problemas dentales que enfrentaban. Y todo esto lo decimos solo a partir de una goma de mascar muy antigua que masticaban los niños, y gracias a las tecnologías modernas ya somos capaces de contar mucho sobre el estilo de vida de las personas que vivieron hace 12.000 años. ¿Qué significa este dibujo? Aquí tenemos un verdadero relieve del antiguo Egipto. Es más antiguo de lo que piensas. Fue creado en algún momento del siglo XIV a.C., actualmente se encuentra en el famoso Museo Metropolitano de Nueva York. Mira estas columnas delgadas con forma de palmera. Lo más probable es que sea un palacio. En los templos, las columnas eran más gruesas y decoradas con papiro. En la imagen se puede ver cómo un sirviente junto al brasero aviva las brasas y la llama se eleva rápidamente. Estas escenas daban una idea de la vida bulliciosa en el palacio, donde cada quien estaba ocupado en lo suyo. El relieve está hecho de arenisca, el mismo material que se usaba en las construcciones del faraón Egnatón, un antiguo puñal en la India. Vamos a dar un paseo por el increíblemente interesante estado de Tamil Nadu, en el sur de la India. En este lugar, un equipo de arqueólogos se topó con la antigua ciudad fantasma de Kanta Kantagai y una civilización completamente olvidada. Fue aquí donde descubrieron un artefacto súper misterioso, un puñal de hierro. El puñal tiene 2000 años de antigüedad y aún está en buen estado con un mango de madera. El director del Departamento de Arqueología del Estado está seguro de que el puñal fue utilizado en la período Sangam, que fue aproximadamente desde el siglo III a.C. hasta el siglo III a.C. Para estar 100% seguros, los investigadores enviaron el hallazgo a Estados Unidos para su análisis. Pero eso no es todo. Los arqueólogos también encontraron esqueletos humanos, restos de animales, así como casas enteras con paredes de ladrillo y pisos de barro. Al parecer, nuestros antepasados indios eran bastante avanzados. Jugaban juegos de mesa, tenían su propio idioma y escritura. El misterioso anillo de los Pictos. Recientemente, en la costa de Escocia, se descubrió un hallazgo sorprendente, un anillo de aproximadamente 1000 años de antigüedad. Pero no lo encontró un arqueólogo profesional, sino un exingeniero de 68 años llamado John Ralph, quien simplemente buscaba en qué ocupar su tiempo durante la jubilación. Al unirse a las excavaciones en Burghead, John comenzó con entusiasmo a participar en el proyecto, donde ya había trabajado 3 veces en diferentes áreas. El lugar de las excavaciones es un antiguo asentamiento de los Pictos, uno de los pueblos más importantes de Escocia, que existió desde el año 500 hasta el 1000 de nuestra era. Al principio, Juan solo encontraba piedras y otras cosas pequeñas que los expertos no consideraban especialmente valiosas. Pero un día, mientras limpiaba el piso de una antigua construcción, notó un alfiler metálico y, junto a él, ese mismo anillo. A pesar de haber estado 1000 años en la Tierra, el anillo aún brillaba y hasta se podían distinguir sus detalles. Los Pictos, conocidos como los pintados por sus tatuajes, eran poderosos guerreros que resistieron con éxito las invasiones de los romanos y los anglos. Ellos jugaron un papel clave en la formación de Escocia, pero al final del primer milenio desaparecieron repentinamente de la historia, fusionándose con otro pueblo, los gaélicos. Por eso, el anillo encontrado no es solo una joya, sino un importante artefacto histórico que puede arrojar luz sobre la enigmática cultura de los Pictos. ¿Cómo protegían las tumbas de los saqueos? En la historia de la humanidad siempre ha habido casos de profanación de tumbas, especialmente en lo que respecta a las tumbas antiguas. A menudo, los objetos de valor de los sepulcros terminaban en colecciones privadas, ya que los difuntos solían ser enterrados con las joyas familiares. En los cementerios de la Europa medieval, el vandalismo era algo común, y las familias adineradas protegían las tumbas con rejas metálicas que más tarde se conocieron como mortsafes. Estos dispositivos aparecieron en Inglaterra en el siglo XVIII. Irónicamente, durante la era de la Ilustración, los cementerios sufrían especialmente. Antes del siglo XVIII, la anatomía patológica estaba prohibida. En 1832, el Parlamento de Inglaterra permitió la compra de cuerpos para investigaciones. Pero antes de eso, ya prosperaba un negocio ilegal y lucrativo, que incluía la profanación de tumbas. La Iglesia reaccionó negativamente a esta exhumación, proclamando sermones sobre los tormentos de aquellos cuyos cuerpos habían sido profanados. La gente buscaba maneras de proteger las tumbas. Guardias contratados, torres de vigilancia, ataúdes de concreto y mortsafes. Pero esas medidas solo estaban al alcance de los ricos. Los pobres usaban piedras, capas de césped e incluso plantaban vegetación para proteger las tumbas de sus seres queridos. En 1781 en Inglaterra aparecieron ataúdes de metal, pero solo los ciudadanos adinerados podían permitírselos debido a su alto costo y peso. Había 3 tipos de mortsafes: cercas altas, jaulas con pesadas estacas y grandes rocas, así como torres funerarias, criptas altas con varios nichos para los miembros de la familia y numerosas cerraduras. Estas medidas de protección reflejan tiempos inquietantes, cuando incluso después de la muerte,
La paz de los difuntos estaba en peligro debido al deseo de otros de poseer parte de su historia o riqueza. La momia del Ñomo. ¿Conoces las leyendas sobre pequeñas criaturas que vivían bajo tierra? Los Ainu, habitantes originarios de Japón, y los indios americanos los describían como seres de baja estatura que habitaban mundos subterráneos. Tal vez incluso sean el prototipo de los gnomos humanos. En 1932, en las montañas de San Pedro, unos buscadores de oro hicieron explotar una roca y encontraron una extraña momia que pesaba solo 340 gramos y medía 46 centímetros de altura. Este enano estaba cubierto por una extraña sustancia oscura y sus ojos parecían increíblemente saltones. Durante mucho tiempo, los científicos se preguntaron si era una muñeca, una momia, un niño o la prueba de alguna raza antigua. Desafortunadamente, la momia desapareció y solo se puede especular sobre su destino. Muchos ufólogos la consideran una posible prueba de una raza casi humana o incluso extraterrestre. Nadie sabe dónde está ahora esa misteriosa momia. El Stonehenge de madera. El arqueólogo Antonio Valeroy y su equipo descubrieron en el complejo Perdigoins un antiguo Stonehenge de madera que data de entre 2800 y 2600 años antes de nuestra era. Este cimiento circular de 20 metros de diámetro es parte de un enorme paisaje megalítico en la parte oriental del país. Este tipo de estructuras solo se encuentran en Europa Central y en las Islas Británicas. Esta construcción de madera era el centro de reunión de las tribus para las edificaciones. Se construyó y se utilizó durante 1400 años y es la primera estructura de este tipo en la península ibérica. Incluso la ubicación muestra que servía como una especie de antiguo calendario, ya que las entradas a las salas están orientadas hacia el solsticio y el equinoccio. Las sepulturas más antiguas de Malasia. En Malasia, los arqueólogos han descubierto más de una docena de antiguas sepulturas de hasta 16.000 años de antigüedad. Los hallazgos se hicieron en el valle de Nenggiri, a unos 215 kilómetros al norte de Kuala Lumpur. Estas cuevas pronto podrían ser inundadas cuando se construya un embalse para una central hidroeléctrica que está planeada para el año 2027. Si eso sucede, 20 millas cuadradas de tierra quedarán bajo el agua. La mayoría de los esqueletos encontrados pertenecen a la cultura preneolítica de la región. Algunos científicos relacionan esta cultura con los cazadores-recolectores de Hoa Binh, conocidos por sus herramientas de piedra características, encontradas en todo el sudeste asiático. También se supone que estas personas utilizaban plantas silvestres, muchas de las cuales se convirtieron en la base de la flora moderna de la región. Los arqueólogos encontraron 16 esqueletos en 13 cuevas en 4 sitios diferentes. La mayoría de ellos fueron enterrados en posición de cuclillas, lo cual es característico del período preneolítico. Sin embargo, uno de los esqueletos fue enterrado en posición extendida y tiene aproximadamente 6.000 años. Además de los esqueletos, se encontraron más de 71.000 objetos, artefactos incluyendo herramientas de piedra, cerámica y adornos. Uno de los hallazgos clave fue un esqueleto humano completo en la cueva Guakili Guakeledun Kechil. Tiene entre 14 y 16.000 años. Es el esqueleto más antiguo y completo encontrado en Malasia. Entre los objetos funerarios había herramientas de piedra, cristales y minerales de hematita. El entierro de personas con restos de un antiguo banquete. Arqueólogos en Gales descubrieron un cementerio único de la Alta Edad Media cerca del aeropuerto, donde se encontraron entierros de mujeres en posiciones encogidas, datados aproximadamente en el año 500 de nuestra era. Los cuerpos estaban orientados con el rostro hacia el sur, lo que indica rituales funerarios específicos. Junto con los restos humanos, se encontraron fragmentos de huesos de animales trabajados y piezas de costosos recipientes de vidrio importados, lo que indica que el lugar se utilizaba no solo para entierros, sino también para la realización de banquetes rituales. En el territorio del castillo de Fonman, donde se encuentra el cementerio, puede haber alrededor de 80 entierros. De ellos se han investigado 18, de los cuales 4 fueron encontrados en una posición inusual. Los arqueólogos señalan que el hallazgo de numerosos cuerpos enterrados de lado, en posiciones encogidas y orientados hacia el sur, indica la posibilidad de que se realizara un ritual funerario específico. Es interesante que todas esas sepulturas pertenecen a mujeres. Los fragmentos de vasijas de vidrio encontrados provenían del oeste de Francia. En los huesos de los animales se encontraron rastros de despiece y cocción, lo que confirma la hipótesis sobre el carácter ritual de las ceremonias, posiblemente en honor a los difuntos. La ciudad bajo las rocas. En un rincón apartado de la región andaluza de España se encuentra el encantador pueblo de Setenil de las Bodegas, construido directamente en la roca. Las viviendas aquí están literalmente talladas en la roca, y los acantilados colgantes sirven como refugio natural y aislamiento térmico.
La arquitectura única de la ciudad se remonta al siglo XII. Este lugar fue en su momento un próspero asentamiento moro. Hoy en día, Setenil de las Bodegas atrae a turistas de todo el mundo, ofreciéndoles la oportunidad de explorar calles sinuosas llenas de bares, tapas, tiendas y vistas panorámicas del pintoresco entorno que lo rodea. Mensajes del espacio. En el río Inga, en Brasil, se encuentra la misteriosa Piedra de Inga, en el estado de Paraíba, que genera muchas controversias en la comunidad arqueológica. En la superficie de esta piedra de gneis de 46 metros están tallados símbolos geométricos desconocidos. El origen y el significado de estos símbolos aún no han sido revelados. ¿Usted qué piensa? ¿Son evidencia de una civilización olvidada o un mensaje de nuestros antepasados? Esta piedra tiene al menos 6.000 años de antigüedad. Cerca de esta piedra hay otras piedras y cuevas con grabados, pero no son tan interesantes. El arqueólogo Gabrielo Baraldi descubrió la primera cueva de Inga en 1988. En total, él investigó 497 símbolos en las paredes de las cuevas. La mayoría de ellos son enigmáticos, pero algunos, sin duda, representan objetos cósmicos, como la Vía Láctea y la constelación de Orión. Algunos científicos ven similitudes con las escrituras antiguas africanas y egipcias, mientras que otros las comparan con las runas. El estudio de los símbolos ha demostrado que pueden estar relacionados con antiguas creencias, como el culto a la fertilidad. Uno de los investigadores sugirió que la piedra de Inga podría contener un antiguo calendario solar. Otras hipótesis sugieren contactos con civilizaciones extraterrestres o incluso fórmulas antiguas o ecuaciones matemáticas. Los tesoros del sultán. El pozo infernal o el agujero de Barhut es un misterioso sumidero en Yemen, rodeado de leyendas y mitos. Los habitantes locales creían que en el fondo del pozo se encuentran los tesoros del sultán, custodiados por genios y muertos, y que de ahí proviene un olor a cementerio. Las investigaciones científicas confirmaron algunas de estas leyendas. Los espeleólogos finalmente decidieron explorar el sumidero, tomando muestras de su fondo. El sumidero tiene una forma cónica. Su diámetro en la superficie es de aproximadamente 30 metros, y hacia el fondo se ensancha hasta 120. La profundidad del pozo es de 112 metros. La capa superior es porosa y deja pasar el agua, pero más abajo, la capa se vuelve más densa e impermeable, lo que lleva a la formación de 4 cascadas y estalagmitas. Los tesoros del sultán resultaron ser perlas de cueva, formaciones raras de carbonato de calcio que se forman alrededor de un grano de arena o un trozo de madera. En Barhuta tienen un color esmeralda dorado, lo que probablemente confundió a los antiguos observadores. En el fondo del sumidero habitan serpientes y artrópodos. El olor a tumba que describen los habitantes locales es causado por los cuerpos en descomposición de animales, principalmente aves, que entran al pozo en busca de refugio del calor. Al descender al fondo, no pueden volver a volar debido a la gran profundidad. Existen 2 hipótesis principales sobre el origen del pozo. La primera es que se trata del antiguo cráter de un volcán subterráneo que se extinguió hace mucho tiempo. La segunda es que es un pozo natural formado por la erosión por el agua de capas subterráneas durante millones de años. Lo más probable es que el pozo de Barhuta se haya formado precisamente de la segunda manera, lo que explica su estructura y contenido inusuales. ¿El Triángulo de Alaska es una base secreta de extraterrestres? El Triángulo de Alaska es una zona poco poblada situada entre Juneau, Anchorage y la pequeña ciudad de Barrow. Según datos oficiales, desde 1970 han desaparecido más de 20.000 personas en este análogo del Triángulo de las Bermudas. Los investigadores afirman que hay una extraña actividad paranormal, y algunos están seguros de que aquí viven extraterrestres, que han construido bases subterráneas secretas. Al estar cerca de las personas, los extraterrestres pueden espiar tecnologías militares, lo que indica una serie de eventos extraños y un aumento en el número de avistamientos de ovnis después de la Segunda Guerra Mundial. La desaparición de 44 militares de un avión Douglas C-54 solo puede confirmar esta suposición, ya que las operaciones de búsqueda y rescate no dieron ningún resultado. Podría parecer que todo esto son suposiciones infundadas, pero en 1995 documentos desclasificados mostraron que el punto más alto del Triángulo de Alaska, el Monte Hayes, se menciona en un proyecto gubernamental ultra secreto llamado Puerta Estelar. En los documentos no solo se habla de extraterrestres, sino que también se afirma que bajo la montaña se encontraba su base. Físicamente ninguna persona estuvo allí, pero la CIA utilizó una técnica experimental de investigación llamada visión remota. El método de proyección psíquica permitía a personas con habilidades sobrenaturales observar cualquier lugar sin salir físicamente de los edificios de la CIA. Durante el trabajo en el proyecto, el psíquico llamado Pat Price se destacó más que nadie.
Él fue el primero en confirmar la presencia de extraterrestres ocultos profundamente bajo la montaña en medio de Alaska. Las predicciones del psíquico eran sorprendentemente precisas, al igual que los dibujos de lo que se encontraba bajo el monte Hayes. La base de los extraterrestres tenía una estructura clara, compuesta por túneles, y los agentes de la CIA lo sabían. Pat pronto comenzó a temer por su vida después de lo que vio, informando a sus seres queridos que se había puesto en peligro. Desafortunadamente, el psíquico tenía razón, ya que en un hotel de Las Vegas fue empujado accidentalmente. El dolor agudo en la pierna no le causó preocupación, pero a la mañana siguiente el hombre murió. Igualmente sorprendente es que el hospital no notificó a los familiares sobre lo sucedido, simplemente cremó el cuerpo. La piedra de Singapur. Frente a ti hay una enorme roca de arenisca que tiene varios siglos de antigüedad. Estuvo de pie en la desembocadura del río Singapur, como un firme guardián del tiempo. En ella se pueden distinguir símbolos extraños. Es una inscripción que hasta ahora no se ha logrado descifrar. Es posible que esté escrita en javanés antiguo o en sánscrito. Tal vez fue encargada por algún influyente habitante de Sumatra. Esta piedra incluso se asocia con el legendario hombre fuerte del siglo XIV llamado Badang. Se dice que arrojó la piedra al río y que más tarde se erigieron columnas de piedra en su honor. Pero, ¿qué le sucedió después? En 1843, la piedra fue volada para ampliar el paso en la desembocadura del río. Solo quedaron fragmentos de ella, y uno de ellos ahora se encuentra en el Museo Nacional de Singapur como un tesoro nacional. Esta piedra no es solo un viejo pedazo de arenisca, es un misterio que los científicos intentan resolver. El misterio que guarda esta inscripción nos contará más sobre el pasado y las personas que vivieron en tiempos antiguos. Quizás la tecnología del futuro nos ayude a descifrarla. Las piedras celestiales de Pitani. Durante miles de millones de años, nuestro planeta ha atraído numerosos meteoritos y la gente siempre ha recogido sus fragmentos. Una de ellas es la piedra celestial descubierta en 1990 por el arqueólogo Angelo Pitani en Sierra Leona. Las leyendas locales dicen que estas piedras eran seres que vivían en los cielos, a quienes Dios convirtió en piedra y arrojó a la tierra por sus pecados. Pitani envió la piedra para su análisis a laboratorios en Roma, Alemania y Tokio. La piedra estaba compuesta en un 77% de oxígeno, 20% de carbono y cal, además de contener trazas de silicio y otros materiales. Los resultados del análisis mostraron que la piedra es diferente a cualquier otra piedra en la Tierra y probablemente llegó aquí hace entre 2.500 y 17.000 años. Los restos de un hobbit. Thorin, como lo apodaron los arqueólogos, vivió hace aproximadamente 40 a 50.000 años, en una época en la que los últimos neandertales desaparecieron de la faz de la Tierra. Sus restos fueron encontrados en una cueva en el sur de Francia, donde probablemente se escondía del frío extremo. En 2015, los arqueólogos descubrieron una mandíbula fosilizada bien conservada, con 31 dientes y falanges de los dedos. Es interesante que los dientes de Thorin, a pesar del desgaste por masticar activamente, estaban en buen estado. El análisis mostró que se trataba de un hombre adulto, probablemente muy joven, ya que los neandertales vivían en promedio unos 20 años. Lo más sorprendente fue el estudio genético. El ADN de Thorin era muy diferente de todas las muestras conocidas de neandertales. Esto indica una población aislada que se separó del resto de los neandertales hace unos 100 a 105.000 años. Es curioso que a solo 10 días de camino de esta cueva vivía otra comunidad de neandertales, pero según el análisis, no se comunicaban entre sí. Los investigadores reflexionan sobre cómo los neandertales percibían el mundo y por qué estaban tan aislados. La falta de sociabilidad era una de sus características. En la época en que existieron, había alrededor de 10.000 neandertales en el mundo, y durante cientos de miles de años se volvieron poco sociables. Tenían un alto grado de endogamia, lo cual se confirma por numerosas anomalías congénitas. Encontrar a uno de los últimos neandertales es una gran suerte. Los isótopos en los huesos confirmaron que Thorin vivió en el clima severo de la era glacial. Hasta ahora, los científicos discuten por qué desaparecieron los neandertales, si fue por el clima severo o por la competencia con los cromañones. Los antropólogos creen que el clima no fue un factor decisivo, ya que las eras glaciares comenzaron mucho antes de su desaparición. Probablemente los cromañones más desarrollados los desplazaron. Los cromañones no estaban en contra de cruzarse, y en el genoma de los humanos modernos hay mezcla de neandertales, mientras que en los neandertales no se han encontrado rastros de sapiens. Es interesante que recientemente en la región de Briansk, en Rusia, se encontró un fragmento de hueso con un dibujo grabado que posiblemente representa a un mamut. Este es un ejemplo raro que indica la presencia de arte figurativo entre los neandertales, mientras que los cromañones dejaron muchas obras. La cuna de la esclavitud de plantación. A finales del siglo XV los portugueses comenzaron a poblar la isla de Santo Tomé
que se encuentra a 240 kilómetros de Gabón. Madera, agua limpia y suelo fértil para la caña de azúcar. Todo esto hizo que la isla fuera un lugar ideal para la colonización, pero Santo Tomé no era tan inofensivo como podría parecer. La peligrosa malaria convirtió la isla en una verdadera trampa. ¿Y qué decidieron hacer?, se preguntarán. Trasladar aquí a prisioneros judíos y esclavos de África. Fueron ellos quienes crearon la primera economía de plantación en los trópicos, donde todo el proceso, desde el cultivo de la caña hasta la construcción de los molinos, se basaba en el trabajo esclavo. Para la década de 1530, esta acogedora isla se convirtió en el principal productor de azúcar para Europa, incluso superando a la famosa Madeira. Entre los hallazgos arqueológicos de la isla se encuentra la fábrica de azúcar Prai Millau, un antiguo edificio con una arquitectura única del siglo XVI. En la primera planta se encontraban las áreas residenciales y en la segunda, las zonas de producción donde se cocinaba el azúcar. Sin embargo, como en muchas historias, también hubo dificultades. Debido a la humedad, el rápido crecimiento de los bosques y las rebeliones de los esclavos, la producción de azúcar enfrentó problemas. Al final, los portugueses se mudaron a Brasil, llevándose consigo las bases de su negocio azucarero. Hoy en día, los científicos continúan estudiando Santo Tomé, buscando rastros de antiguas fábricas y lugares donde vivían los esclavos, para aprender más sobre la vida en la isla y preservar su patrimonio cultural único. Un europeo barbudo en la antigua China. En China, los arqueólogos descubrieron una tumba única de la dinastía Tang, decorada con coloridos frescos que arrojan luz sobre la vida cotidiana del siglo VIII. Llamó especialmente la atención la imagen de un hombre de cabello claro y barba, presumiblemente de origen europeo. La tumba fue encontrada en 2018 durante la reconstrucción de una carretera en la provincia de Shanxi, pero los detalles de las excavaciones se dieron a conocer solo recientemente. Las paredes están decoradas con escenas de la vida, realizadas en el estilo conocido como figuras bajo los árboles. Representan actividades cotidianas. Las mujeres muelen grano, los hombres hacen fideos, recogen agua y procesan arroz. La tumba pertenecía a un hombre que murió en el año 736 de nuestra era, a la edad de 63 años, y a su esposa. Casi todas las figuras están representadas como personas de etnia china, excepto una persona con cabello claro y barba. El profesor de historia Víctor Sion cree que era un sogdiano, un habitante de Asia Central que probablemente estaba activo en las rutas comerciales de la Ruta de la Seda. Los frescos cubren toda la tumba excepto el piso y están hechos en un estilo característico de la época Tang, contornos definidos, sombreado simple y representación bidimensional. Además de las pinturas, también estaban decorados la puerta, el corredor y el pedestal. El techo de la cúpula destaca por un dibujo de un dragón. La presencia de un hombre occidental añade un misterio a la imagen habitual de la vida de la nobleza de esa época. Cueva del Tesoro. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México descubrieron antiguas herramientas de caza en la Cueva del Tesoro, ubicada en el estado de Querétaro. La cueva recibió el nombre de Cueva del Tesoro debido a la gran cantidad de artefactos antiguos. Espeleólogos que exploraban la cueva descubrieron una cavidad oculta, donde los arqueólogos encontraron antiguas herramientas de caza, incluyendo un atlatl y dardos de madera. El atlatl, un antiguo lanzador de lanzas, se utilizaba en Mesoamérica y en otras regiones del mundo. Este dispositivo aumentaba el alcance y la precisión del lanzamiento de los dardos, así como la velocidad y el poder letal de la lanza. Además del atlatl, en la cavidad se encontraron troncos trabajados que posiblemente servían como herramientas multifuncionales. La datación preliminar de los artefactos indica que pertenecen al primer siglo de nuestra era. Esto significa que fueron escondidos en la cavidad hace aproximadamente 1900 años. Figurilla de marfil. En la cueva Vollefels en Alemania, los arqueólogos encontraron un fragmento de marfil tallado con una precisión inusual. Este enigmático fragmento parece ser parte de un artefacto encontrado hace 20 años. Entonces, ¿qué es? ¿Una gran cabeza de caballo? ¿O tal vez un oso o un león? El profesor Conard de la Universidad de Tubinga y su equipo suponen que la figurilla fue tallada hace unos 35.000 años durante la Edad de Hielo y ahora está compuesta por 5 fragmentos encontrados en diferentes momentos. El hallazgo actual, un trozo de marfil de 4 por 2.5 por 0.5 centímetros, fue identificado como el hombro derecho y la caja torácica del animal. Esto motivó a los científicos a buscar las demás partes de la estatuilla entre la gran cantidad de artefactos de marfil, y encontraron otra parte que no se puede conectar directamente con el resto del cuerpo. Tal vez sea parte de la pata delantera izquierda. ¿Y usted qué piensa? Huevo antiguo. Esta papa de piedra mide 20 por 30 metros y estuvo en la tierra congelada.
nada menos que 68 millones de años. Es decir, su época es la época de los dinosaurios. Este objeto guardaba muchos misterios y simplemente lo llamaban esa cosa. Pero un día, un investigador sugirió que esto podría ser el huevo de una criatura antigua. Parecía una locura. Un huevo sin huesos adentro y de un tamaño tan gigante. Era el huevo de un mosasaurio, una terrible criatura marina de 17 metros de largo y un peso de aproximadamente 15 toneladas. Los científicos llegaron a esa conclusión cuando encontraron esqueletos de pequeños mosasaurios cerca. Este huevo era inusual, se parecía más a una bolsa gigante de celofán que las crías podían romper fácilmente. Bajo el agua se deformó y se fosilizó. Por eso el huevo resultó tan inusual. La desaparición de una de las civilizaciones más antiguas hace 900 años, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, Cahokia, desapareció. Una nueva investigación ha puesto en duda la teoría anterior de que la causa fue la sequía y las malas cosechas. Los túmulos de Cahokia, ubicados cerca de la actual San Luis, eran un asentamiento próspero con una población de alrededor de 50,000 personas. Para el año 1400, este lugar quedó desierto, y las razones del éxodo masivo siguen siendo un misterio para los arqueólogos. Los arqueólogos realizaron análisis del suelo de Cahokia, estudiando los isótopos de carbono que quedaron de las plantas que crecieron durante el periodo del éxodo masivo de la población. Los resultados mostraron que la proporción de carbono 12 y carbono 13 se mantuvo estable. Esto indica que no hubo cambios significativos en la vegetación local y no respalda la versión de una mala cosecha. Se sabe que los habitantes de Cahokia eran ingeniosos y podían tener habilidades de irrigación y almacenamiento de cosechas. Además, su dieta era variada, incluyendo pescado, aves, venados, frutas y nueces, lo que aseguraba la supervivencia incluso si se perdían algunas fuentes de alimento. Entonces, ¿por qué abandonaron Cahokia? Los arqueólogos suponen que fue un proceso largo provocado por factores externos. Para comprender mejor las causas, los científicos planean crear una base de datos de evidencias paleobotánicas y realizar experimentos cultivando antiguos cultivos en condiciones controladas. Ecos de una antigua batalla. En Andalucía, los arqueólogos descubrieron un artefacto único relacionado con Julio César y la antigua ciudad ibero-romana de Ipsca. El hallazgo es una bola de plomo para honda, en la que está grabado de forma abreviada el nombre de César y el nombre de Ipsca. Este es el primer caso en la península ibérica en el que se encuentra una inscripción tan clara del nombre de César y el nombre de una ciudad romana de España en un proyectil de este tipo. El hallazgo se realizó gracias al trabajo de expertos de diversas instituciones de investigación de España. La bola fue encontrada en la zona de Mantilla, en Andalucía, donde los historiadores creen que pudo haber tenido lugar la famosa batalla de Munda en el año 45 antes de nuestra era, donde César se enfrentó a los hijos de Pompeyo. La bola tiene forma de bellota con extremos puntiagudos, mide 4.5 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho y 1.7 centímetros de alto. Pesa alrededor de 71 gramos. Tiene grabados claramente los nombres Ipsca y Caes. Este artefacto es un ejemplo de la práctica griega y romana antigua de grabar inscripciones en proyectiles metálicos para ondas, conocidos como glandes inscriptae. Para fabricar estos proyectiles se usaban moldes de arcilla con incisiones, lo que permitía obtener inscripciones en relieve. Estas inscripciones usualmente contenían el nombre del fabricante, líderes militares, legiones o lugares de despliegue, esqueletos en tumbas inusuales. En el desierto de Negev, en el sur de Israel, los arqueólogos descubrieron una tumba que tiene alrededor de 2.500 años. Imagínense, dentro de ellas hay nada menos que 50 esqueletos que, según los investigadores, podrían pertenecer a mujeres que fueron vendidas como esclavas. Lo más interesante de estos hallazgos es la forma de las tumbas. Hasta ahora estábamos acostumbrados a ver entierros de forma redonda en el desierto de Negev, pero estas dos tumbas son únicas y tienen forma cuadrada. Además, están ubicadas en un lugar muy inusual, en la intersección de dos rutas comerciales que alguna vez conectaron Egipto, Jordania y la península arábiga. Los científicos señalan que tales entierros en los cruces no son tan sorprendentes como podría parecer, ya que las personas que morían en las duras condiciones del desierto por enfermedad o violencia a menudo eran enterradas justo donde fallecían. Sin embargo, en la antigüedad, esos cruces se consideraban lugares sagrados con significado ritual y religioso. Ahora hablemos de lo más importante. Durante las excavaciones se descubrieron numerosos artefactos que datan aproximadamente de los siglos VII al V antes de nuestra era. Todos ellos fueron producidos en diferentes lugares: el sur del Levante, la península arábiga del sur y, por supuesto, Egipto. Esto, así como las joyas y amuletos encontrados en las tumbas, confirman la suposición de que aquí están enterradas mujeres que fueron vendidas como esclavas y trasladadas desde Egipto. Pero eso aún está por confirmarse. Antiguo hater. En
En Rusia, en Veliki Novgorod, los arqueólogos descubrieron una carta de corteza de abedul en la que el autor le aconseja al destinatario que se ahorque. Científicos rusos estudiaron los hallazgos realizados esta temporada en la región de Novgorod. Entre ellos destaca especialmente una pequeña carta con una sola palabra. Alguien llamado Prokosha escribió de manera lacónica en una carta a Nechai: ahórcate. Al parecer, ya en ese entonces existían una especie de haters a distancia. Desafortunadamente, el inicio y el final de esta correspondencia aún no se han encontrado. La mayoría de los artefactos hallados datan del siglo XII. Sin embargo, no todas las cartas eran tan groseras. En una de ellas, el escriba Roshko se dirigió cortésmente con una petición a Stepan. En otra carta se menciona la prueba del agua. Al acusado lo arrojaban al agua y se le consideraba culpable si el agua no lo aceptaba. El niño de Taung. Esta es la historia de un niño pequeño de Taung, cuyo cráneo, encontrado en 1924, se convirtió en uno de los primeros fósiles humanos antiguos en África. La singularidad del cráneo del niño de Taung radica en su estructura. Los científicos vieron por primera vez pruebas de la marcha bípeda vertical en los antiguos humanos. La clave está en un orificio llamado foramen magno, a través del cual la médula espinal se conecta con el cerebro. En este niño está ubicado en la parte frontal del cráneo, lo cual es característico de los seres que se desplazan sobre dos piernas, a diferencia de los simios, en quienes está desplazado hacia atrás. Supimos la edad del niño de Taung gracias al estudio de sus dientes. Los primeros molares apenas comenzaban a salir, lo que indica que el niño era muy pequeño, tenía poco más de 3 años. Los científicos suponen que fue atacado por un águila, que fue la que lo mató. Todo se debe a unas marcas únicas encontradas en el fondo de las órbitas oculares del pequeño. Son muy parecidas a las que dejan las garras y el pico de un águila cuando atacan a los monos. A esta hipótesis también contribuyen los hallazgos de cáscaras de huevo y un conjunto inusual de huesos de animales, en su mayoría pequeños, que a menudo son presa de aves rapaces modernas. El derretimiento de los glaciares provocará una nueva pandemia. Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio hicieron un descubrimiento increíble al encontrar más de 1.700 virus previamente desconocidos en un núcleo de hielo extraído del glaciar Gulilla en la meseta tibetana. El núcleo de hielo fue perforado a más de 300 metros de profundidad y dividido en 9 segmentos, cada uno de los cuales abarca diferentes horizontes temporales y períodos climáticos. La antigüedad de estos segmentos varía desde 160 hasta 41.000 años. Al realizar un análisis metagenómico, los científicos pudieron identificar cepas virales, recopilando 50 veces más datos sobre virus que los que se conocían anteriormente. Descubrieron que las comunidades virales diferían significativamente dependiendo de las condiciones climáticas durante su conservación en el hielo. Este descubrimiento genera preocupación. A medida que los glaciares se derriten, podrían liberarse patógenos capaces de causar pandemias mortales. Inmediatamente después de la publicación del estudio, el rapero Chris Bridges subió un video donde bebe agua de deshielo de un glaciar en Alaska. El video rápidamente alcanzó millones de vistas, generando preocupación de que él se expone a riesgos al consumir agua de glaciar sin purificar. Sin embargo, los geólogos aseguraron que el agua de deshielo de glaciar suele ser segura y se considera la más pura que se puede obtener. Sin embargo, los científicos advierten sobre la amenaza real de nuevas pandemias debido a la liberación de virus antiguos. Un ejemplo de esto es el brote de anthrax en 2016, cuando las esporas fueron liberadas por el deshielo del permafrost. Afortunadamente, los virus encontrados en el glaciar Gulilla no son peligrosos para los humanos y solo pueden infectar arqueas y bacterias. Zafiro violeta de Delhi. Esta historia comienza en un templo hindú, donde se guardaba el místico zafiro violeta de Delhi, pero en realidad era una amatista. Durante la rebelión india de 1857, el coronel Ferris se llevó la piedra para sí mismo. Él no sabía que le esperaban horrores, la pérdida de su fortuna y de su salud, y a su hijo le pasó lo mismo. El escritor Edward Heron Allen se convirtió en el dueño de la amatista en 1890, pero la mala suerte continuó persiguiéndolo. Incluso intentó hundir la piedra, pero sin éxito. Al final, la piedra, como si estuviera manchada de sangre, terminó su camino en una caja fuerte y luego en el Museo de Historia Natural de Londres. Nadie más se atrevió a poseer esta piedra. Así que, si alguna vez te encuentras con esta piedra, ten cuidado. Las maldiciones en la arqueología existen, ¿no lo crees? Suscríbete a mi canal y te contaré muchas más historias sorprendentes. La miel en África. La miel es el endulzante más antiguo de la humanidad y durante milenios fue el único. En varios continentes se han encontrado petroglifos creados hace entre 8 y 40.000 años
que indirectamente indican la importancia de las abejas y sus productos. Los bajorrelieves del antiguo Egipto dan testimonio de la práctica de la apicultura ya en el año 2600 antes de nuestra era. Sin embargo, hasta hace poco no existían pruebas arqueológicas directas de la recolección de miel en África al sur del Sahara. El estudio de los restos químicos de alimentos en fragmentos de cerámica cambió esta percepción. Arqueólogos de la Universidad de Goethe, en colaboración con químicos de la Universidad de Bristol, encontraron restos de cera de abeja en fragmentos de cerámica de 3500 años de antigüedad, pertenecientes a la cultura Nok. Esta cultura, que existió en el centro de Nigeria desde el año 1500 antes de nuestra era hasta el comienzo de nuestra era, es conocida por sus esculturas de terracota, las esculturas figurativas más antiguas de África. Los investigadores buscaban entender si el pueblo Nok tenía animales domesticados o si eran cazadores. Sin embargo, en las condiciones de suelo ácido características de la región Nok, los huesos de animales no se conservan. Entonces, los científicos recurrieron al análisis de residuos moleculares de alimentos en la cerámica. Los productos vegetales y animales dejan compuestos químicos estables, especialmente lípidos, en los poros de los recipientes de barro. Con la cromatografía de gases, estos compuestos pueden detectarse después de miles de años. La investigación mostró no solo restos de animales salvajes, sino también componentes que indican la presencia de abejas melíferas. Aproximadamente un tercio de los fragmentos de cerámica analizados contenían lípidos de alto peso molecular, típicos de la cera de abejas. Esta es la primera prueba directa del uso de miel en África. Por ahora, no es posible determinar exactamente cómo se utilizaba la miel. Es posible que los habitantes de la cultura Nok separaran la miel de la cera mediante calentamiento. También pudieron haber utilizado la miel para cocinar, para aplicarla en el oído o con fines técnicos y médicos. Es posible que las vasijas de barro sirvieran como colmenas, como todavía lo practican algunos pueblos africanos, ¿no? Diadema hecha de huesos humanos. Los arqueólogos en Altai descubrieron antiguas joyas que tienen alrededor de 40.000 años. Fueron encontradas en la cueva de Denisova. Uno de los hallazgos únicos fue una diadema hecha de huesos de un gran mamífero, presumiblemente humano. Anteriormente, artefactos similares no se habían encontrado en los yacimientos de la cultura denisovana. Además de la diadema, los arqueólogos encontraron en la cueva cuentas y colgantes de diferentes formas, hechos de piedra, conchas, huesos, dientes de animales y colmillos de mamut. La cueva de Denisova es un famoso sitio arqueológico, donde de 1977 a 1984 se descubrieron numerosos artefactos y restos de animales antiguos. Allí también se encontraron restos de los denisovanos, un tipo de humano relacionado con los neandertales. Los denisovanos se separaron del tronco común con los neandertales hace unos 640.000 años. Es interesante que los neandertales, los denisovanos y los cromañones, antepasados de los humanos modernos, coexistieron e incluso se cruzaron entre sí. El ADN de los denisovanos está presente en los genomas de muchos pueblos de Asia y Oceanía. ¿Qué otros misterios creen que guarda la cueva de Denisova? Escriban en los comentarios debajo del video. La antigua puerta al más allá. ¿Qué tal un viaje a México donde los arqueólogos descubrieron recientemente un antiguo templo subterráneo con una puerta al mundo de los muertos? Suena místico, ¿verdad? Esta historia comenzó en el lejano año de 1674, cuando el sacerdote Francisco de Burgoa describió en sus registros un gigantesco templo subterráneo en la ciudad de Mitla. Según sus palabras, el templo constaba de 4 salas, una de las cuales tenía una puerta de piedra que conducía a una cueva profunda. Y esto, amigos, no era simplemente una habitación cualquiera. Era un lugar que, según las creencias del antiguo pueblo zapoteca, conducía al más allá, llamado Leobá o el lugar de descanso. ¿Pero qué pasó después? Al parecer, la entrada a esta cueva fue sellada por los españoles y el templo fue destruido. Ahora, en ese lugar se encuentra la iglesia de San Pablo, construida literalmente sobre las ruinas del antiguo templo, gracias a los métodos de investigación avanzados como el georradar, la tomografía eléctrica y la tomografía de ruido sísmico. Los arqueólogos descubrieron una gran cavidad bajo la iglesia, que al parecer está conectada con otra cavidad al norte. Los investigadores también encontraron 2 pasadizos subterráneos que conducen a esta cavidad desde el este. Además, incluso lograron descubrir el lugar de la entrada bloqueada a la antigua cueva. Parece que esta historia apenas comienza, y aún nos queda mucho por descubrir sobre los antiguos zapotecas y sus creencias. Así que suscríbete a nuestro canal si no quieres perderte la continuación de esta fascinante investigación. Tabla de multiplicar antigua. Los arqueólogos encontraron en las ruinas del palacio Fujiwara, en la prefectura japonesa de Nara, un fragmento de tablilla de madera con una de las tablas de multiplicar más antiguas de Japón. La antigüedad del hallazgo es de aproximadamente 1300 años. Las ruinas del palacio Fujiwara
son los restos de una antigua capital que existió hasta el año 710, cuando la capital se trasladó a Nara. La tablilla fue encontrada en el lugar donde, según se supone, se ubicaba el puesto de guardia Emonfu en el gobierno de Fujiwara. El tamaño del hallazgo es de aproximadamente 16 por 1 centímetro. Los investigadores creen que formaba parte de una tabla de multiplicar más completa, que data de finales del siglo VII o principios del siglo VIII. Ya en ese entonces, esas tablas se utilizaban en instituciones gubernamentales. Mediante un análisis infrarrojo, en la tablilla se lograron leer las siguientes ecuaciones. Todas las inscripciones están hechas usando kanji, caracteres chinos que también se utilizan en el japonés moderno. La tabla de multiplicar comienza con la multiplicación por 9 y contiene 5 ecuaciones escritas horizontalmente en una sola línea. Si la tablilla estuviera completa, su longitud sería de aproximadamente 33 centímetros. Este estilo de escritura de 5 líneas corresponde a los estilos chinos de las dinastías Qin y Han. La tablilla probablemente era utilizada por la oficina de Emonfu, que se encargaba de la seguridad y las tareas administrativas, incluyendo el conteo de días laborables y los impuestos. El templo subterráneo en Malta, el hipogeo de Hal Saflieni en Malta, es un antiguo complejo subterráneo construido aproximadamente en el año 4000 antes de nuestra era. Es uno de los mejores sitios prehistóricos del mundo. En 1980 fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta increíble estructura tiene varios niveles y cámaras talladas en la roca caliza, y se utilizaba como lugar para entierros y ceremonias rituales. Aquí se han encontrado los restos de más de 7.000 personas, pero lo más fascinante del hipogeo son sus propiedades acústicas únicas. En la cámara del oráculo, el sonido resuena en frecuencias sorprendentes, creando un efecto acústico especial. Un collar neolítico de 2.500 cuentas. Los arqueólogos reconstruyeron un antiguo collar encontrado en la tumba de un niño pequeño. Y no era solo un niño, sino nuestro, ya entienden, ancestro, que vivió alrededor del 7.406.806.000 a.C. en el Levante. Ahora pensarán, ¿y qué? Solo es un collar. Pero aquí está el detalle. Este collar estaba compuesto por más de 2.500 cuentas. Nunca antes en el Medio Oriente, en los yacimientos neolíticos de la región, se había encontrado algo así. La cosa fue así. En los años 80, cerca de la famosa Petra, en el sur de Jordania, los arqueólogos descubrieron un lugar llamado Badja. Es un asentamiento prehistórico prácticamente perdido entre las formaciones rocosas de arenisca. Era una verdadera aldea, dedicada al cultivo de trigo, la recolección de plantas silvestres y la caza. Los arqueólogos están seguros de que los habitantes de Badja solían enterrar a sus seres queridos fuera del asentamiento, pero a veces también construían tumbas justo dentro de él, bajo los pisos de las casas. En una de esas tumbas bajo el piso de una antigua vivienda, en 2018 encontraron los restos de un niño. Vivió alrededor de 8 años y, según suponen los antropólogos, era una niña. Ella tenía en el cuello un collar único, toda una colección de cuentas de diferentes tamaños, formas y colores, así como un anillo con muchos orificios y un colgante. Los análisis mostraron que para fabricar las cuentas se usaron turquesa, hematita y calcita, las conchas de moluscos marinos e incluso 2 cuentas resultaron ser de ámbar, los adornos de ámbar más antiguos jamás encontrados. Según los científicos, estas cuentas alguna vez formaron un enorme collar de varias filas de hasta 6 metros de largo. Los misterios del mundo subterráneo de Agartha. La leyenda del mundo subterráneo de Agartha siempre ha atraído la atención de quienes buscan conocimientos ocultos y civilizaciones secretas. Los nazis mostraron un gran interés en el mito de Agartha, un supuesto estado ubicado profundamente bajo tierra, habitado por una civilización avanzada que poseía conocimientos místicos y tecnologías avanzadas. Se creía que los habitantes de Agartha podían poseer los secretos de la inmortalidad, la energía y el control del mundo, lo cual interesaba a la élite nazi. Algunos ideólogos nazis veían en Agartha no solo una fuente de conocimientos antiguos, sino también un posible refugio para la élite del Tercer Reich en caso de una derrota en la superficie. Según la teoría, este mundo subterráneo podría proporcionar un refugio seguro y crear las condiciones para el resurgimiento del poder nazi. Las leyendas afirmaban que la entrada a Agartha estaba oculta en algún lugar del Himalaya o en otras regiones de difícil acceso de la Tierra. Los investigadores de la Ahnenerbe, apasionados por la búsqueda de raíces arias y civilizaciones antiguas, organizaban expediciones a diferentes rincones del mundo, incluyendo el Tíbet y la Antártida, en busca de la entrada al mundo subterráneo. A pesar de la falta de pruebas concretas sobre la existencia de Agartha, los nazis seguían financiando estos proyectos, con la esperanza de obtener acceso a conocimientos místicos que pudieran cambiar el curso de la guerra y aumentar su influencia. La amistad entre los habitantes del antiguo Egipto y los extraterrestres.
El tema de la conexión entre el Antiguo Egipto y los ovnis es de interés para muchos investigadores y entusiastas de los fenómenos paranormales. Muchos hechos siguen siendo especulaciones, pero también hay detalles que no se pueden explicar lógicamente. En algunos templos y pirámides se pueden encontrar dibujos que recuerdan las ideas modernas sobre los ovnis. El ejemplo más conocido es la imagen en las paredes del templo de Ramsés II en Abu Simbel. En una de las paredes, los investigadores encontraron la imagen de un platillo volador que tiene una forma redondeada y características aerodinámicas extrañas. Entre otras pruebas, se pueden mencionar numerosos registros en papiro dedicados a los ovnis. Uno de ellos se traduce así: y apareció en el cielo un círculo de fuego. No tenía cabeza, pero de su boca salía un hedor terrible. Su cuerpo era enorme, no tenía voz. Da un poco de miedo, ¿verdad? Registros similares también pertenecen a un cronista que vivió hace 3500 años. Afirmaba que el cielo se cubrió de discos de fuego, pero el faraón no se asustó y no permitió que los soldados huyeran, después de lo cual los objetos voladores desaparecieron en un instante. Conceptos como escudos alados y discos de fuego se encuentran repetidamente en las fuentes religiosas escritas del Antiguo Egipto. El hierro prácticamente no se extraía en el Antiguo Egipto y era un metal raro, pero en los escritos se mencionan a menudo tronos, cetros y vestimentas de hierro destinados al faraón. El dios del sol llevaba un atuendo metálico y estaba sentado en un trono de hierro y fuego, lo cual también suena bastante extraño. Merece especial atención el jeroglífico de Ábidos, descubierto en la sala del templo funerario del faraón Seti I. Aquí, los ufólogos notaron un helicóptero, un submarino, un planeador y un dirigible. Durante mucho tiempo, las fotos y los hallazgos se consideraron falsificados, pero pronto se confirmó su autenticidad. Surgieron suposiciones de que los habitantes del Antiguo Egipto pudieron echar un vistazo al futuro. Otros científicos creían que los extraterrestres viajan en el tiempo y simplemente les contaron sobre los acontecimientos del siglo XX. Los escépticos rechazan categóricamente tales ideas, considerando que las imágenes son el resultado de la superposición de dos inscripciones jeroglíficas, tras el deterioro del yeso entre ellas. También hay otro dibujo no menos sorprendente, donde un disco volador lanza una bomba aérea, pero los críticos también tienen aquí su propia explicación lógica. Y de nuevo el manuscrito de Voynich. Medievalistas estadounidenses, utilizando escaneo multiespectral, descubrieron cómo un médico de Praga del siglo XVII intentó descifrar el misterioso manuscrito de Voynich. Los científicos utilizaron análisis multiespectral para estudiar el manuscrito, obteniendo imágenes que no están disponibles mediante una investigación convencional. Esta tecnología permite revelar textos borrados o desvanecidos, ya que las tintas a base de hierro pueden fluorecer bajo rayos ultravioleta. Recientemente, la historiadora Liza Fagin Davis analizó estas imágenes y descubrió columnas verticales de símbolos en una de las páginas. La primera columna contenía el alfabeto latino clásico de 23 letras, la segunda símbolos de un alfabeto desconocido del manuscrito y la tercera el alfabeto latino desplazado por una letra. Esta tabla parece un intento de descifrar el texto utilizando el método de sustitución de símbolos, común en la Edad Media y la Edad Moderna. La comparación de las escrituras de los dueños conocidos del manuscrito mostró que la tabla fue hecha por Johannes Marcus Marci, un científico y médico de la corte. Él fue dueño del libro de 1662 a 1665 e intentó descifrar el manuscrito al igual que sus predecesores y sucesores. El análisis multiespectral también confirmó que el manuscrito no es un palimpsesto, y el análisis de carbono 14 determinó correctamente la fecha de su creación en 1425, grabado en el cuchillo. Arqueólogos en Dinamarca descubrieron una inscripción rúnica en un cuchillo que data de hace casi 2000 años, lo que según ellos son las runas más antiguas del país. La inscripción fue grabada en un cuchillo de hierro de 8 centímetros encontrado en una tumba bajo una urna cerca de la ciudad de Odense, en la isla de Fionia. La inscripción de 5 símbolos de aproximadamente medio centímetro de altura y 3 ranuras forma la palabra Kirilla, que en nórdico antiguo significa espada pequeña. Este hallazgo, junto con un peine de hueso encontrado anteriormente, se convirtió en la inscripción rúnica más antigua jamás descubierta en Dinamarca. Jacob Bonde, curador del Museo de la ciudad de Odense y arqueólogo que hizo este descubrimiento, pensó inicialmente que era un cuchillo común. Sin embargo, después de limpiarlo con productos químicos, quedó claro que contenía estaño. Es como recibir una nota del pasado. Este es un hallazgo excepcional para nosotros y habla sobre el desarrollo temprano del idioma escandinavo. La inscripción probablemente se refiere al propio cuchillo y no a su dueño, de quien no se sabe nada. Este cuchillo es 800 años más antiguo que las piedras de Jelling en Jutlandia, en una de las cuales el rey Harald Diente Azul, en el año 965, inmortalizó la memoria de sus padres. Un antiguo artefacto que pesa 3 toneladas
Un agricultor de la ciudad española de Baena, simplemente al arrancar un olivo, se topó con un enorme objeto de piedra. En la foto que publicó la alcaldía local, se puede ver que parece una gran piedra redonda con 3 ranuras a los lados. Resultó ser una muela romana antigua, parte de un dispositivo especial para prensar aceitunas y obtener aceite de oliva. Este aparato maravilloso se llama trapetum. Fue inventado en Grecia y luego se utilizó en todo el Imperio Romano. El trapetum funciona así. Los trabajadores trituraban las aceitunas usando la segunda parte, que encajaba perfectamente en la hendidura redonda y giraba con la ayuda de un palo largo. El molino de piedra de unos 90 centímetros de altura y 1.2 metros de diámetro pesa 3 toneladas. El arqueólogo José Antonio Morena estimó la antigüedad de la muela en 2000 años y sugirió que este artefacto monumental demuestra que en Boene ya se cultivaban aceitunas en la época de la antigua Roma. Hoy en día Boena también es conocida por su aceite de oliva. Los olivares rodean toda la ciudad y la historia local se refleja en el Museo de los Olivares y el Aceite. Así que esta muela de piedra pronto será trasladada al Museo Histórico de la ciudad. Lagos bajo el hielo. En total, ya se han encontrado más de 400 lagos subglaciales en la Antártida, y cada uno de ellos ha estado aislado del resto del mundo y de la atmósfera durante millones de años. Y eso significa que la vida allí puede ser completamente única y antigua. Los científicos ya han perforado 2 pequeños lagos y han encontrado vida microbiana. Pero lo que sucede en los lagos grandes sigue siendo un misterio, ya que allí no hay luz solar, por lo que los microbios no pueden usar la fotosíntesis. Para que la vida sea más diversa, el agua del lago debe moverse para que los nutrientes y el oxígeno se distribuyan de manera uniforme. En la superficie de la Tierra, esto lo hacen el viento y el sol. Bajo el hielo, la fuente de calor y movimiento puede ser el calor geotérmico que asciende desde las profundidades de la Tierra. Este calor es capaz de crear corrientes en los lagos subglaciales, mezclando el agua y haciéndola más propicia para la vida. Niño vampiro. Los trabajadores, mientras realizaban labores de limpieza cerca de la catedral histórica en Chełm, Polonia, encontraron en una fosa poco profunda los restos de 2 niños. El Ministerio de Cultura de Polonia informó que este lugar no estaba registrado como cementerio. Uno de los esqueletos presentaba signos de un entierro antivampiro. La cabeza del niño fue separada del cuerpo y colocada boca abajo sobre una piedra. Esto corresponde a los antiguos métodos de entierro utilizados para evitar que regresaran a la vida aquellos que eran considerados seres demoníacos. Se supone que los esqueletos pertenecen a la Alta Edad Media. Los restos fueron extraídos y serán sometidos a un estudio más detallado. Este hallazgo se convirtió en otro ejemplo de las prácticas utilizadas para protegerse de vampiros u otras entidades sobrenaturales. En 2022, investigadores polacos encontraron en el pueblo de Peñ los restos de una mujer con una hoz alrededor del cuello y un candado triangular en la pierna. Se creía que el candado mantenía al vampiro en la tumba y la hoz debía cortar la cabeza si el cuerpo intentaba levantarse. Estas prácticas eran comunes en el siglo XVII debido a la epidemia de vampiros. En 2013 se encontraron 6 esqueletos de vampiros en un cementerio en el noroeste de Polonia, cada uno con una hoz en el cuello o una piedra bajo la mandíbula. Habitación para esclavos. Arqueólogos en Italia descubrieron una pequeña habitación en una antigua villa cerca de Pompeya. Al parecer, ahí vivían esclavos. Adentro encontraron 2 camas, pero solo una tenía colchón, además de varios objetos y restos de roedores. Imagínate, ni siquiera los esclavos tenían rejas o cerraduras. Esto indica que a los esclavos no los controlaban tanto con cadenas, sino a través del propio sistema de esclavitud. La villa donde se encontró la habitación está cerca de Pompeya, una ciudad que hace 2000 años quedó sepultada bajo cenizas debido a la erupción del Vesubio. Toda la ciudad y sus habitantes quedaron sepultados, y sus casas, pertenencias e historias se conservaron bajo una capa de ceniza. La ciudad dorada perdida. Bajo una capa de arena de miles de años, los científicos descubrieron una antigua ciudad en Egipto. Bajo la dirección del famoso egiptólogo Zahi Hawass, la ciudad fue encontrada cerca de Luxor, donde se encuentra el Valle de los Reyes. Esta ciudad, conocida como Aten, es la más grande jamás descubierta en Egipto. Tiene alrededor de 3000 años. Fue fundada durante el reinado de Amenhotep III y siguió siendo utilizada durante Tutankamón y Ay. Los científicos afirman con certeza que este es el segundo descubrimiento arqueológico más importante después de la tumba de Tutankamón. Aquí se han encontrado joyas, cerámica de colores, amuletos en forma de escarabajos y ladrillos de barro con sellos de Amenhotep III. En el lugar de las excavaciones ya se han descubierto varias zonas, incluyendo una panadería con hornos y un almacén de vasijas de barro, así como barrios administrativos y residencial. Los arqueólogos están seguros de que esta ciudad nos dará una nueva perspectiva sobre la vida de los antiguos egipcios,
en la época en que su imperio estaba en la cima de su prosperidad. Los científicos esperan que futuras excavaciones traigan aún más hallazgos sorprendentes. ¿Con qué eran recompensados los antiguos guerreros romanos? Recordemos el Imperio Romano y viajemos a Vindolanda, un antiguo campamento romano en el norte de Inglaterra. Allí, arqueólogos aficionados hicieron un descubrimiento sorprendente: un medallón de plata y una falera con la imagen de la cabeza de una gorgona y medusa. Vindolanda no es solo un fuerte, es un verdadero museo al aire libre al que llegan arqueólogos de todo el mundo. Aquí, cada año, cientos de personas trabajan como voluntarios. Las excavaciones de Vindolanda nos muestran una imagen de la vida cotidiana en las fronteras del Imperio Romano. El fuerte, que se encuentra a 1,5 kilómetros del muro de Adriano, fue construido alrededor del año 85 después de Cristo para protegerse de las tribus celtas. En la guarnición servían soldados de territorios conquistados por Roma, incluyendo lo que hoy llamamos Bélgica, Alemania y Francia. El fuerte fue reconstruido muchas veces. En su lugar se han encontrado 9 capas de diferentes fortalezas, una encima de la otra. Ahora se pueden ver las ruinas del siglo III, las murallas, el edificio del cuartel general, la casa del comandante, los graneros, los barracones e incluso un asentamiento exterior con tiendas y baños. Fue precisamente en uno de los barracones donde se encontró un medallón único con la imagen de Medusa Gorgona. A pesar de su impresionante antigüedad de 1900 años, está muy bien conservado. Un juego de mesa reescribirá la historia. El antiguo juego de mesa Perros y Chacales, o 58 agujeros, durante mucho tiempo se consideró de origen egipcio. Sin embargo, una nueva investigación publicada en el European Journal of Archaeology indica que la versión de este juego encontrada en el territorio del actual Azerbaiyán podría ser más antigua y sugiere sus raíces asiáticas. Los hallazgos arqueológicos confirman la existencia de numerosos juegos de mesa antiguos. El año pasado se descubrió un tablero de 4.000 años de antigüedad en el valle de Kumaira, en Omán, que podría haber sido el precursor del juego real de Ur, una de las primeras versiones de Nart. En 2022, en las ruinas del castillo de Chmelów, en Polonia, se encontró un tablero de 500 años de antigüedad del juego Molino, anteriormente conocido en Egipto y Roma. El último hallazgo, el tablero de Perros y Chacales, que era conocido por los científicos desde 1890, se encontraron alrededor de 60 ejemplares en Egipto, Mesopotamia, Israel, Siria, Irán y Azerbaiyán. El tablero tiene 2 caminos paralelos de 29 agujeros donde se usan 10 palitos con cabezas de chacales o perros. El objetivo del juego es mover todas tus fichas desde el punto de inicio hasta la meta más rápido que tu oponente. Anteriormente, la versión más antigua se consideraba la que data de los años 2064 a 1952 antes de nuestra era, durante el reinado de Mentuhotep II, lo que indicaba un origen egipcio del juego. Sin embargo, en 2018, el arqueólogo Walter Chris descubrió una nueva versión del tablero en Gobustán, Azerbaiyán, lo que indica una fecha de origen del juego aún más antigua. Y esto podría reescribir la historia del origen del juego de mesa. Se encontraron otros 6 tableros en Agdash Yusu, Yeni Turkan y Diubendi. La cerámica encontrada indica que los pastores jugaban este juego mientras esperaban el final del invierno. Los investigadores advierten sobre la dificultad de fechar con precisión este periodo y no se apresuran a atribuir la invención del juego a una cultura específica. Olla con gachas quemadas. En una de las aldeas más antiguas de Alemania, en Oldenburg, LA7, los arqueólogos descubrieron un tesoro único: fragmentos de una olla antigua. Este hallazgo nos habla de las preferencias culinarias de nuestros antepasados hace más de 5.000 años. Ellos también cocinaban gachas. Lucy Kubiak-Martene, la famosa arqueobotánica, compartió detalles impresionantes. El análisis químico de los fragmentos mostró rastros de granos como la espelta y la cebada, así como semillas ricas en proteína de quenopodio, similares a la quinoa. Es interesante que se encontraron granos germinados, lo que indica que no conocían los métodos antiguos de secado de granos. Este es el primer caso en el que se encuentran rastros de preparación de alimentos en cerámica en la Alemania neolítica. Estatuillas míticas. En la antigua Pompeya, los arqueólogos encontraron 13 figurillas de terracota que posiblemente reflejan el mito de la diosa Cíbeles y Atis, conocida por su trágica historia de amor, celos y la idea de renacimiento. Estas estatuillas fueron encontradas en una casa nombrada en honor al fresco de Leda y el cisne, donde Zeus aparece en forma de cisne junto a Leda. Las estatuillas fueron encontradas bajo una capa de 2 metros de piedra pómez, y los científicos suponen que podrían representar el antiguo mito de Cíbeles y Atis, que se originó en Frigia, en la actual Turquía, y fue popular en las culturas griega y romana antiguas. En esta historia, Cibeles se enamora del joven Atis,
pero el amor de Atis por otra mujer despierta los celos de Cibeles, lo que provoca que Atis caiga en la locura y pierda la vida bajo un pino. Después de esto, Cibeles pide a los dioses que conviertan a Atis en un pino con violetas, simbolizando la vida eterna y la renovación. Este mito a menudo se interpreta como un símbolo de la ciclicidad de la vida. Una carreta única en Rusia. Imaginen un vehículo hecho a mano de madera. En lugar de ruedas, tiene discos de madera macizos, y en vez de carrocería, una rejilla hecha de varas entrelazadas. Curiosamente, los arqueólogos encontraron una carreta así en la región de Rostov. Estaba enterrada en la tumba de un hombre de 50 años que vivió en el siglo XXIII antes de nuestra era. Probablemente se pregunten cómo pudo conservarse un carruaje tan antiguo. Bueno, aquí tuvimos suerte. La parte más impresionante del carruaje, el chasis, es decir, el tren de rodaje, se conservó bastante bien. ¿Y saben qué es lo interesante? Los artesanos de aquella época seleccionaban cuidadosamente la madera para cada pieza. Por ejemplo, los chasis los hacían de arce y las ruedas de roble. Investigaciones muy exhaustivas incluso demostraron que todos los árboles eran locales. Eso significa que el carruaje fue hecho justo aquí. Nuestros antepasados talaban árboles en el bosque cercano y los usaban para crear su propio transporte. Lo más increíble de esta historia es que los antiguos habitantes de este lugar sabían trabajar la madera, tejer con ramitas y todo eso usando solo herramientas de bronce simples. Así que, amigos, los antiguos nómadas no eran tan salvajes como podríamos imaginar. Ellos usaban hábilmente todos los recursos disponibles y creaban cosas completamente únicas. Cráneos alargados. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento asombroso en la Antártida. Restos de personas con cráneos alargados. Aún más interesante es que cráneos alargados similares se han encontrado en todo el mundo, en Perú, Egipto, Rusia, Estados Unidos e incluso en Europa. Los científicos descubrieron que las personas deformaban intencionalmente los cráneos de sus hijos desde el nacimiento. Pero aquí está el misterio. Esto lo hacían diferentes pueblos que vivían a enormes distancias unos de otros, posiblemente incluso sin contacto entre sí. Y la pregunta de por qué lo hacían sigue abierta. Quizás la gente intentaba obtener superpoderes o resaltar su estatus, o querían parecerse a los dioses. Quizás era una moda como hoy los tatuajes o los piercings. Da miedo. Pero hoy en día, en algunas tribus de Sudamérica, esta tradición todavía existe. Delineador de ojos. Durante las excavaciones en el túmulo de Yesilova Hoyuk en Esmirna, los arqueólogos encontraron una herramienta para delinear los ojos perfectamente conservada, hecha de piedra. Este artefacto único, cuya antigüedad es de más de 8.200 años, podría ser el más antiguo de su tipo. El hallazgo abre nuevos horizontes en la comprensión de la vida de los primeros pobladores egeos de la época neolítica. Yesilova Hoyuk, ubicado en el distrito de Bornova, es considerado el asentamiento prehistórico más antiguo de la región de Esmirna. A diferencia de la Anatolia central, donde las casas estaban muy juntas, los habitantes de Esmirna preferían vivir en viviendas separadas. El artefacto encontrado se asemeja a un lápiz de piedra que se usaba para aplicar pintura en los ojos. En su punta se conservan restos de pintura negra. La piedra contiene óxido de manganeso, un ingrediente popular en el antiguo delineador de ojos. Este aplicador de piedra, de 9,5 centímetros de largo, es el más antiguo de su tipo. Según él, esta herramienta demuestra que las mujeres del Egeo hace 8.200 años prestaban atención a su apariencia. Un monolito en medio del desierto. En noviembre de 2020, en el desierto de Red Rock, en el sur del estado de Utah, una tripulación de helicóptero y unos biólogos estaban realizando un conteo de ganado. De repente, notaron algo sorprendente. Al acercarse al objeto misterioso, descubrieron un gran objeto plateado y brillante, ubicado en un cañón inaccesible para las personas. Las autoridades de Utah intentaron mantener el hallazgo en secreto, pero pronto la información se filtró en las redes sociales. Las personas, impresionadas por el objeto, lo llamaron el monolito de Utah, diciendo que fue dejado por extraterrestres. El misterioso monumento metálico que apareció en medio del desierto se convirtió en objeto de fantasía y de la rica imaginación de personas que creen en la existencia de civilizaciones más avanzadas que viven en otros planetas. Se suponía que este monolito fue dejado por una nave espacial de extraterrestres para que pudieran tener la oportunidad de comunicarse con nosotros. Muchos estaban convencidos de que el monolito estaba construido con materiales de construcción extraterrestres. El material tiene propiedades únicas que no se encuentran en la naturaleza de nuestro planeta. El compuesto de metal y cerámica es capaz de absorber las ondas de radar. Se sabe que una aleación similar puede estar presente en las naves de los extraterrestres, las cuales poseen propiedades antigravitacionales. Algunos están seguros de que el gobierno de Estados Unidos no solo conoce estos materiales, sino que también utiliza los restos de naves extraterrestres para crear armas de próxima generación. Los expertos examinaron minuciosamente el monolito
para determinar el tipo de metal y también intentaron encontrar cavidades en el misterioso objeto. A pesar de todas las teorías y discusiones en las redes sociales, los científicos están convencidos de que el monolito fue creado por el hombre y, posiblemente, colocado en el cañón solo para ser una expresión de belleza artística. Las pirámides de Meroe. Todos conocen las enormes pirámides de Egipto, pero Sudán tiene la colección más grande de estas increíbles estructuras antiguas. Eso sí que es una sorpresa. Sudán a menudo se asocia con guerras civiles y enfermedades, pero este país es un tesoro para los amantes de la cultura y la historia. Encabezando la lista están las pirámides de Meroe. Fueron construidas en Nubia, una de las primeras civilizaciones de la antigua África, y sirvieron como lugar de descanso eterno para los últimos faraones de la antigua ciudad de Meroe. Más de 200 pirámides ubicadas en 3 sitios fueron construidas como tumbas reales para 40 reyes y reinas que gobernaron el reino nubio de Kush durante más de 1000 años. Este periodo es conocido como el Meroítico. A diferencia de la pirámide de Giza, las pirámides de Meroe están construidas de granito y arenisca y se distinguen por sus bases pequeñas y pendientes pronunciadas. Dentro de las tumbas se encuentran muchos artefactos: cerámica, vidrio, carcajes con flechas. Incluso a pesar de la destrucción, las pirámides conservan su magia, especialmente al amanecer y al atardecer. Los bajorrelieves con escenas de la mitología del antiguo Egipto indican una fuerte influencia cultural. La desaparición de las reservas de oro. Una de las incógnitas más intrigantes de la Segunda Guerra Mundial es la misteriosa desaparición de las reservas de oro del Tercer Reich. En los últimos días de la Alemania nazi, cuando la derrota era inevitable, la dirigencia del Tercer Reich evacuaba activamente oro, joyas y otros objetos de valor, tratando de ocultarlos de las tropas soviéticas y sus aliados que avanzaban. Existen numerosos testimonios de que enormes cantidades de oro y otros tesoros fueron escondidos en diferentes lugares de toda Europa, incluyendo minas abandonadas, fortalezas en las montañas y búnkeres subterráneos. Sin embargo, la mayor parte de estos tesoros nunca fue encontrada, lo que dio origen a muchas leyendas y teorías. Algunos de ellos afirman que los nazis utilizaron antiguos rituales mágicos y conocimientos ocultos para proteger sus tesoros. Según estas teorías, las riquezas no solo fueron escondidas, sino que también estaban rodeadas de barreras mágicas o hechizos de protección, lo que las hacía inaccesibles para los extraños. Uno de los casos más conocidos es la historia del oro del lago Toplitz en Austria. Las leyendas dicen que los nazis arrojaron contenedores con oro al fondo de este lago de montaña de difícil acceso, y hasta ahora la búsqueda de estos tesoros continúa. También se mencionan castillos y búnkeres en Baviera y en el territorio de Chequia, donde podrían haberse escondido otros objetos de valor. A pesar de décadas de búsquedas, la mayor parte de las reservas de oro del Tercer Reich aún no se ha encontrado, y las disputas sobre su paradero siguen inquietando a los aficionados a la historia y a los cazadores de tesoros. La carta de un estudiante babilonio. La tablilla fue escrita por Idin Sin para su madre Sinu en la ciudad de Larsa en el siglo XVIII a.C., y es un testimonio único de la época del reinado de Hammurabi. Este artefacto, que se conserva en el Museo del Louvre en París, bajo el número TCL 18111, está escrito en idioma acadio. Idin Sin expresa su decepción en una carta a su madre por la calidad de la ropa que ella le envió. Él compara su ropa con la de sus compañeros y en repetidas ocasiones intenta hacer que su madre se sienta culpable, esperando que ella le envíe un nuevo atuendo. Idin Sin escribe: que los dioses Shamash, Marduk y el Abrat te protejan por mí. La ropa de los jóvenes aquí mejora cada año y tú permites que la mía empeore. Me cosiste ropa mala, aunque el hijo de Adat y Dinamo, el hijo del asistente de mi padre, tiene 2 conjuntos de ropa hermosa. A pesar de que eres mi verdadera madre y a él solo lo adoptaron, su madre lo quiere y tú a mí no. Esta carta muestra que los problemas y preocupaciones de los adolescentes han permanecido sin cambios durante milenios, a pesar de los cambios de época y cultura. La mina de sal en Wieliczka. La mina de Wieliczka está ubicada cerca de Cracovia, en Polonia. Es un grandioso complejo subterráneo que ha estado funcionando desde el siglo XIII. En sus 9 niveles, que descienden a una profundidad de más de 327 metros, aquí se extrajo una cantidad asombrosa de sal de roca. Alrededor de 200 millones de toneladas, hoy en día la mina de Wieliczka es una atracción turística popular. Los visitantes pueden emprender un fascinante recorrido por las salas históricas y míticas de la mina, donde los esperan magníficas esculturas de sal, incluida la famosa obra La Última Cena, así como varias lámparas de araña hechas de minerales de sal. En la mina también se encuentra un balneario donde los huéspedes pueden probar la haloterapia, un tratamiento con sal que se cree ayuda con diversas enfermedades respiratorias y problemas de la piel.
El volcán que escupe oro, Monte Erebus, el volcán más grande de la Antártida, literalmente lanza al aire finísimos cristales de oro metálico. El oro de entre 0.1 y 20 micrómetros se encuentra en los gases volcánicos y hasta 60 micrómetros en la nieve cercana. Es interesante que, aunque otros volcanes también son conocidos por sus emisiones de oro, el Monte Erebus es el único que libera oro en forma metálica. Antes de que decidan ir a buscar oro a la Antártida, déjenme desilusionarlos. El Monte Erebus libera solo alrededor de 80 gramos de oro al día. Esto es más una curiosidad geológica que otra cosa. Sin embargo, saber que los volcanes pueden concentrar metales puede ayudar a los geólogos a encontrar mejor los yacimientos de oro. Se llevaron las armas a la tumba. Durante las excavaciones de una antigua sepultura en el distrito de Ostrowiec, Polonia, los arqueólogos descubrieron dos tumbas que probablemente pertenecían a guerreros vándalos. El cementerio, ubicado cerca de la ciudad de Glinka, data de los siglos III y IV de nuestra era y forma parte de un sitio más amplio relacionado con la cultura de Przeworsk, un grupo que prosperó en el centro y sur de Polonia durante la Edad de Hierro. El equipo excavó tumbas en fosas que contenían restos cremados y evidencia de hogueras funerarias. Se cree que estas tumbas están relacionadas con los vándalos, una tribu germánica que alguna vez habitó parte de lo que hoy es el sur de Polonia. Conocidos por sus conflictos con el Imperio Romano, los vándalos finalmente crearon un reino que abarcaba parte del norte de África y varias islas del mar Mediterráneo. En el año 455 después de Cristo, bajo el liderazgo del rey Gaiserico, llevaron a cabo el famoso saqueo de Roma, acelerando la caída del Imperio Romano. Junto con los restos, los arqueólogos encontraron armas y objetos funerarios que indican la presencia de guerreros de alto rango, incluyendo espadas, fragmentos de escudos, puntas de lanza de hierro y piezas de vasijas de barro cocido. Las huellas de quemaduras en estos objetos indican que fueron quemados en la pira junto con los cuerpos, como parte de un ritual funerario. Es interesante que ambas espadas encontradas en las tumbas estaban dobladas, lo cual es una práctica común en la cultura de Przeworsk. Esto podría simbolizar que los guerreros llevaban sus armas al más allá, o tal vez que las espadas eran deformadas para hacerlas inutilizables y así ahuyentar a posibles saqueadores de tumbas. La estatuilla de Hécate. En un rincón único de Turquía, en la ciudad de Kelenderis, los arqueólogos hicieron un descubrimiento increíble. Bajo capas de tierra se ocultaba una estatua de la diosa Hécate con 3 cabezas, y junto a ella, cerámica antigua, como si fueran páginas de un diario perdido de tiempos pasados. Desde 1987, los investigadores han intentado descifrar los secretos de Kelenderis y, al parecer, este año lo lograron. El principal hallazgo de la expedición es una estatua única de Hécate. Estas figuras de 3 cabezas se colocaban en las encrucijadas, sirviendo como símbolos de los límites. Hécate es un verdadero misterio de la antigüedad, diosa de la magia, señora de la noche y protectora de las encrucijadas. El Dr. Aydin, quien dirige esta expedición, destacó la profunda conexión entre Kelenderis y otra ciudad antigua, Lágina. El celular del faraón es uno de los hallazgos arqueológicos más inexplicables, descubierto en la tumba del antiguo gobernante egipcio Tutmosis III. El arqueólogo Amin Fahmy descubrió este extraño objeto en el lejano año de 1923 durante las excavaciones en el Valle de los Reyes. En ese entonces, los investigadores no entendían del todo qué podría ser y colocaron este objeto en un museo. 100 años después, decidieron volver a él para estudiarlo detenidamente. El dispositivo sorprendió a los científicos por su parecido con un teléfono móvil moderno. Era un rectángulo delgado hecho de oro y jade, con símbolos grabados que parecían botones. ¿Acaso existieron viajeros en el tiempo que pudieron llevar un dispositivo moderno al pasado? Después de todo, a menudo los arqueólogos encontraban en las tumbas de los faraones bajorrelieves, donde los antiguos egipcios sostenían en sus manos algo parecido a un teléfono inteligente moderno. Algunos investigadores sugirieron que esto podría ser un adorno decorativo o un símbolo de estatus, pero nadie pudo determinar con exactitud su propósito. En particular, los materiales y la tecnología de fabricación planteaban interrogantes, que eran inusuales para esa época. A principios del siglo XX, las fotos de este objeto y de la tumba donde fue encontrado se filtraron de inmediato a la prensa. El hallazgo exótico dio lugar a muchas teorías y a una serie de especulaciones. Algunos afirman que esto es una prueba del contacto de los antiguos egipcios con civilizaciones extraterrestres o viajeros en el tiempo. Otros creen que se trata de una broma o una mistificación. A pesar de numerosas investigaciones, el celular del faraón sigue siendo un artefacto misterioso, sin análogos en la historia de la arqueología. Este hallazgo sigue inspirando a los científicos a realizar nuevas investigaciones y hace que reflexionen sobre los misterios no revelados del antiguo Egipto.
vertían yeso sobre los difuntos. Los arqueólogos utilizaron tecnologías de última generación para arrojar luz sobre una de las tradiciones funerarias romanas más extrañas, que consistía en verter yeso sobre el cuerpo del fallecido. El yeso se vertía directamente en el ataúd, envolviendo todo el cuerpo. El resultado era algo parecido a un modelo tridimensional del difunto. Estas sepulturas romanas con yeso se encuentran en toda Europa y el norte de África. En la Britania romana se han descubierto alrededor de 45 entierros de este tipo. Los científicos escanearon 16 sepulturas de yeso del Museo de Yorkshire en el Reino Unido. El escaneo reveló un ataúd de yeso donde yacían los restos de 2 adultos y un bebé que murieron juntos. ¿Y qué nos aportan estos modelos 3D? Reflejaron en detalle la forma, el tamaño y la posición de cada uno de los fallecidos, así como la manera en que estaban vestidos o envueltos. Resulta que la visualización tridimensional es una gran ayuda para estudiar hallazgos antiguos. Entonces, ¿por qué los romanos practicaban este extraño tipo de entierro? Los científicos suponen que esto podría estar relacionado con un alto estatus social. Independientemente de las razones, esta práctica funeraria poco común resultó ser súper útil para los arqueólogos. Los moldes de yeso conservan muchos detalles que normalmente se pierden con el tiempo, incluida la ropa del difunto. El origen del recipiente de plata. A los científicos les tomó 10 años averiguar el origen del recipiente de plata, único que forma parte del tesoro de Galloway. Resultó que el artefacto viajó desde Asia Occidental hasta Escocia. Este descubrimiento añadió intriga a uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del Reino Unido. El tesoro de Galloway fue encontrado en el sur de Escocia en 2014 por el buscador Derek McLennan. El tesoro incluía un recipiente de plata envuelto en una tela antigua. Ahora los investigadores confirmaron que el recipiente fue fabricado en lo que hoy es el centro de Irán y fue transportado a través de enormes distancias hasta Escocia hace más de 1000 años. Dentro del recipiente se encontraron objetos valiosos como seda y broches. La limpieza con láser del recipiente permitió ver patrones complejos característicos del zoroastrismo, la religión estatal de los sasánidas, el último imperio persa antes de las conquistas musulmanas. Todo el tesoro pesaba más de 5 kilogramos e incluía plata, oro y otros materiales valiosos. Fue encontrado en un terreno perteneciente a la iglesia de Escocia, cerca de Balmagui. El artefacto está fechado aproximadamente en el año 900 de nuestra era y será exhibido por primera vez en la exposición Rutas de la Seda en el Museo Británico de Londres. Otros objetos del tesoro serán exhibidos en el Museo Nacional de Escocia y en las galerías de Kirkcudbright. Es muy importante la inclusión del artefacto en la exposición, especialmente como portador de la seda más antigua registrada en Escocia, una antigua espada en el río. Recientemente se descubrió una espada medieval en las profundidades de un río polaco que, según los expertos, podría estar relacionada con los vikingos. Esta espada está adornada con una inscripción misteriosa y es uno de los 8 artefactos similares encontrados en Polonia. El hallazgo se realizó durante trabajos en aguas profundas en el puerto de Włocławek, cerca de Toruń, una ciudad protegida por la UNESCO. La espada, que sobrevivió siglos de corrosión, fue datada en el siglo X de nuestra era. Este periodo es sumamente importante para la historia de Polonia, ya que vincula el inicio de la formación del Estado con la dinastía Piast. La espada pudo haber sido testigo del nacimiento de la nación polaca. Históricamente, las espadas de este tipo se asocian con el noroeste de Europa, lo que permite suponer un origen escandinavo o franco. Sin embargo, los orígenes exactos y la relación con los vikingos siguen siendo motivo de debate entre los historiadores. Un interés especial lo representa la inscripción Ulfbert, encontrada bajo capas de corrosión, que podría indicar el nombre Ulfbert. Este nombre aparece en espadas encontradas en el norte de Europa y datadas entre los siglos IX y XI, lo que añade misterio a la historia de la espada. La Esfinge de Marte. La Esfinge de Marte fue descubierta en 1976 durante excavaciones arqueológicas en Egipto. Esta estatua única, de solo 10 centímetros de altura, sorprendió a los científicos por su extraño parecido con la famosa Esfinge marciana, que aparece en las fotografías tomadas por la sonda espacial Viking 1. La estatuilla fue encontrada en una tumba que data de la tercera dinastía de los faraones y forma parte de una antigua colección de artefactos. En ella estaban grabados símbolos y signos que no se parecen a los jeroglíficos egipcios tradicionales y que hasta ahora no se han podido descifrar. Muchos científicos e investigadores de ovnis empezaron a suponer que la estatuilla podría ser una prueba de contactos entre los antiguos egipcios y civilizaciones extraterrestres. Según algunas teorías, la Esfinge de Marte resultó ser una especie de llave o dispositivo para comunicarse con seres del espacio. Textos antiguos encontrados junto al artefacto hablaban de dioses del cielo que supuestamente visitaron la Tierra en tiempos antiguos. Existe una versión que dice que fueron estos dioses quienes regalaron la estatuilla a los faraones.
la Esfinge de Marte sigue atrayendo la atención de científicos y entusiastas de los fenómenos paranormales. Algunos lo consideran una prueba irrefutable de la existencia de vida extraterrestre, mientras que los escépticos afirman que no es más que una coincidencia y un interesante artefacto arqueológico. El hacha antigua más grande. Hoy tenemos una noticia realmente grandiosa del condado de Kent, en Gran Bretaña. Investigadores de la Universidad de California descubrieron herramientas de piedra que tienen más de 300.000 años. Imagínense, estos artefactos fueron fabricados en la época de los hombres de las cavernas. Entre los 8.800 artefactos de piedra encontrados en los depósitos profundos de la era glacial, hay dos enormes hachas de sílex, una de las cuales mide más de 59 centímetros. Esto, amigos, es un récord absoluto para Gran Bretaña. Los investigadores suponen que estas enormes herramientas se usaban para cortar carne. Pero según los arqueólogos, las hachas son tan grandes que es difícil imaginar cómo se podían sostener y usar. Es posible que tuvieran más bien una función simbólica, demostrando la habilidad y la fuerza de su dueño. Pero por ahora todo son suposiciones y los investigadores continúan trabajando en el estudio de estos artefactos. El período tumultuoso en Rusia. La erupción del volcán Huayna Putina en Perú el 19 de febrero de 1600 influyó en uno de los periodos más oscuros de la historia de Rusia, el tiempo de los problemas. Este periodo coincidió con la pequeña edad de hielo, cuando disminuyó la actividad solar y cambió la corriente del Golfo. Sin embargo, el papel decisivo en el cambio climático lo jugó la erupción del volcán, que lanzó a la atmósfera una enorme cantidad de ceniza, lo que provocó un enfriamiento brusco. El verano de 1601 en Rusia fue anormalmente frío y muy lluvioso, por lo que la cosecha no maduró. Las heladas llegaron inusualmente temprano y destruyeron los cultivos. Los siguientes 2 años resultaron igual de duros. Durante el verano hubo lluvias torrenciales y cayó nieve. El precio del pan aumentó 18 veces, lo que llevó al hambre y a una mortalidad masiva. En 1604 en Moscú, incluso en verano se viajaba en trineos, y el pan costaba 25 veces más caro que en tiempos de abundancia. El zar Boris Godunov intentó hacer frente a la crisis, prohibiendo la especulación con el pan y organizando su distribución gratuita. Sin embargo, los ricos retenían las reservas de grano, ignorando los decretos del zar. Boris Godunov incluso intentó aliviar la situación de los campesinos, permitiéndoles abandonar las tierras de sus dueños, pero la nobleza se opuso a esto. Los campesinos empezaron a culpar al zar, viendo en las desgracias un castigo de Dios. Los disturbios populares se intensificaron. En 1605, Boris Godunov murió en circunstancias misteriosas y su hijo Fiódor ocupó el trono. Sin embargo, pronto Fiódor y su madre fueron asesinados, lo que llevó al período tumultuoso. Esto terminó solo en 1613, cuando Mijaíl Románov, fundador de una nueva dinastía, ascendió al trono. Así fue como la erupción de un volcán en Sudamérica afectó a un país que estaba a miles de kilómetros de distancia y provocó una terrible crisis y hambruna durante varios años. Dale like y suscríbete al canal y deja tus buenos comentarios debajo del video. Todo esto ayuda a que el canal crezca. Gracias por vernos. Hasta luego a todos.